Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes. ¿Qué o quiénes son los Illuminati? Son una organización mundial secreta, quienes son dirigidos por demonios, también llamados reptilianos, todo a cabeza del diablo. Su propósito, más que dominar el mundo a través del nuevo orden mundial, es acabar con todo lo que lleve el nombre de Dios. Y el simple hecho de que hayas sido parte de su creación ya te ha hecho un blanco perfecto para ellos. No quieren que conozcas de Jesús como tu Salvador personal, pues serías un alma más para ellos. Un plano de lo que sería el centro de Washington, de la zona de la Casa Blanca, de la colina del Capitolio, etcétera, etcétera. Pues, como vemos, las principales calles de esta zona forman un triángulo que sería una semblanza de esa pirámide, pero dentro pues vemos una estrella de 6 puntas, una estrella de 5 puntas invertida. Sus vértices coinciden pues con sitios muy fundamentales, como puede ser el monumento a Washington, la propia Casa Blanca, el Capitolio. El obelisco. Exactamente. El obelisco. Con lo cual tenemos algo que, vaya, parece que está premeditado. Pero si alguien tiene alguna duda, porque esto a fin de cuentas son líneas, ese búho del que hablábamos antes también está dibujado a la perfección, y esto es mucho más difícil de que sea casual, evidentemente, en el plano de Washington. El nuevo orden mundial es solo para poder esclavizarte, dominarte por completo a través del IDRF, identificador de radiofrecuencia, llamado también Very Chip, como también el poder dar vía abierta al anticristo, quien se hará pasar por Dios, y todos los que hayan en esta tierra le reconocerán como tal. Los que no le reconozcan ni se dejen marcar en la mano derecha o frente con el IDRF serán enemigos públicos, y su recompensa es la ejecución inmediata. No trabajan solos. Hay otras organizaciones que ellos emplean para alcanzar su propósito, tales como los Bilderberg, la ONU, el Club de Roma, entre otros. Esto es real, no es ficción. El nombre Illuminati
plural latino del término Illuminatus, es decir, iluminado, ha sido asignado a gran variedad de reformadores y conspiradores religiosos, sociales y políticos, hasta el punto de haberse convertido en símbolo de todas las sociedades secretas y de todas las conspiraciones. La Orden de los Illuminati fue fundada por Adam Weishaupt el 1 de mayo de 1776. Había estudiado con los jesuitas y era profesor de Derecho Canónico en la Universidad Bávara de Ingolstadt. Concibió la idea de fundar una escuela secreta de sabiduría donde jóvenes intelectuales de gran talento pudieran acceder a áreas del conocimiento prohibidas por el clero en las universidades alemanas y poco a poco ir acaparando áreas de poder más extensas. Era esencial mantener el secreto para evitar los ataques de los jesuitas, de forma que en apariencia la orden funcionaba como un club social. Durante los primeros años no tuvieron problemas con las autoridades bávaras, pero su expansión coincidió con un periodo fuertemente represivo. Aunque no había elementos para considerarlos una organización revolucionaria peligrosa, los Illuminati se convirtieron en sospechosos políticos. A raíz de un decreto del 2 de marzo de 1785, los Illuminati fueron perseguidos en toda Alemania y proscritos en Baviera. Weishaupt fue desterrado junto a otros maestros. En 1786, la orden se había disuelto por completo, pero supuestamente algunos miembros se extendieron por otros países, especialmente Francia, los Países Bajos y los Estados Unidos. Son muchos los teóricos modernos de las conspiraciones que apuntan a que este paso a la clandestinidad no hizo sino incrementar su poder, convirtiendo sus actividades y su propia existencia en algo completamente desconocido para la opinión pública. Estos autores ven en acontecimientos históricos como la Revolución Francesa, el nacimiento de los Estados Unidos o la Revolución Rusa, la mano de los Illuminati. Según las diversas teorías, tras su forzada desaparición de escena, los Illuminati habrían adoptado diferentes nombres y formas, extendiéndose por distintos países y promocionando doctrinas tan diversas como el anarquismo, el comunismo o el republicanismo, siempre con los objetivos en mente de la secularización de la sociedad y la abolición de la monarquía. Por ejemplo, George Washington y Thomas Jefferson, padres de la nación estadounidense, eran unos profundos conocedores y admiradores de la obra de Weishaupt. Quienes creen en su poder actual ven la mayor prueba de ello en que su símbolo se encuentre presente en los billetes de $1, una pirámide cuya cima, que representa a la élite, es esclarecida por un ojo que lo ve todo y domina una base ciega, hecha de ladrillos idénticos: la población. Las dos menciones en latín son muy significativas. Novus Ordo Seclorum significa nuevo orden de los siglos, o lo que es lo mismo, nuevo orden mundial. Y Annuit Septis, que puede traducirse como favorece aquello que ha empezado. Y precisamente eso es lo que se preguntan muchos seguidores de esta historia. ¿Qué es lo que comenzaron los Illuminati? ¿Y a dónde quieren llegar? Del momento en que los Illuminati se apoderaron de los conocimientos de los masones, conocieron de la existencia de uno de los libros oscuros que los fariseos y saduceos judíos, no todos, empleaban para esclavizar al pueblo con sus leyes, haciéndoles pasar estas como si fuesen las de Jehová. Por ello mismo Jesús, Hijo de Dios, en su omnisciencia como Dios, sabiendo de su oscuro secreto, les impartió justicia duramente ante sus ojos y duro corazón. Este libro, llamado Cábala, les ha mostrado a los Illuminati fuerzas oscuras y paganas que, empleando numerología satánica, entiéndase como la que es contraria e inversa a la de Dios y sus buenos propósitos para la humanidad, les han llevado un poco más lejos en sus planes de gobernar el mundo, cuyo gobierno es encabezado por Luzbel o Satanás. El número 13 es importante, puesto que es el número de la perfección satánica. Por ello mismo son 13 familias poderosas principales de los Illuminati. Todo lo que tenga que ver con el 13 trata de perfección oscura y satánica.
Esto podemos evidenciarlo en los billetes de $1, por ejemplo. Según el razonamiento de Weishaupt, fundador de los Illuminati Baviera, se trata de infiltrar a nuestros iniciados en la administración de Estado, bajo la cobertura del secreto, al objeto de que llegue el día en que, aunque las apariencias sean las mismas, las cosas sean diferentes. Solo de esta forma podría establecer un régimen de dominación universal, una forma de gobierno que se extienda por todo el planeta. Siete propósitos Illuminati. 1. Aniquilación de la monarquía y de todo gobierno no organizado según el antiguo régimen. 2. Abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades. 3. Supresión de los derechos de herencia en todos los casos. 4. Destrucción del concepto del patriotismo y sustitución por un gobierno mundial. 5. Desprestigio y eliminación del concepto de familia clásica. 6. Prohibición de cualquier tipo de religión tradicional. 7. Derrocamiento y sustitución de Dios. Hola, soy Patrick McNee. Se dice que los Illuminati son una sociedad mundial secreta que lleva siglos funcionando. Una fraternidad oculta que cuenta con gente de lo más influyente del mundo. Gente de todas las razas y religiones que ostenta puestos importantes en gobiernos, iglesias, negocios, enseñanza, ciencia, medicina, ejércitos e instituciones financieras y benéficas. Una hermandad secreta, si existe semejante sociedad, representa la mayor amenaza al mundo libre. Durante más de 400 años, desde el siglo XIV hasta finales del XVIII, los masones, los asesinos, el priorato de Sion y los templarios subsistieron como sociedades secretas relativamente aisladas, con una influencia limitada, hasta que, el 1 de mayo de 1776, en Baviera, la humanidad vio lo que podría ser su peor destino. Adam Weishaupt, catedrático de Derecho Canónico, educado con los jesuitas y que sabía mucho de ocultismo, formó una nueva organización secreta que aglutinaría a todas las demás con un fin inconcebible: hacerse con el control total del mundo y de sus recursos y dominar por completo a sus habitantes. Weishaupt la describió eufemísticamente como un nuevo orden mundial. Esta hermandad diabólica se fundó inspirándose en una síntesis de las ideas centrales de sociedades secretas anteriores. Combinó ingeniosamente los conocimientos y ritos secretos masónicos, el misticismo islámico, artes mortales y uso del hachís de los asesinos, el carácter influyente del priorato de Sion, así como la riqueza, poder, organización militar y venganza contra la Iglesia Católica de los Templarios. A todo eso, él añadió sus conocimientos de ocultismo. No fue mero accidente que escogiera el 1 de mayo, una fecha muy importante del calendario satánico, para fundar su asociación. El grupo se llamaba Illuminati. La traducción pública era inspirados intelectualmente. Pero Weishaupt dijo en privado que la palabra provenía de Lucifer y significaba poseedores de la luz.
El sello oficial de la hermandad era una pirámide mística sin acabar y un ojo encima con rayos de luz irradiando en todas las direcciones. El ojo representaba la clarividencia y la sabiduría de la hermandad iluminada que domina el mundo. El fundador enumeró a sus seguidores los 5 medios principales secretos que se emplearían para lograr su objetivo de dominar el mundo en su totalidad. 1. Se emplearía el soborno sexual y monetario para controlar a hombres que ostenten cargos importantes en las distintas categorías de todos los gobiernos y otros puestos de responsabilidad. 2. Los Illuminati que fueran profesores de facultad y universidad deberían preparar a los mejores estudiantes para la causa. 3. Se colocaría a personas de influencia y estudiantes especialmente preparados bajo el control de la hermandad detrás de todas las instituciones gubernamentales, religiosas y financieras y se emplearían como agentes. 4. La sociedad secreta dominaría absolutamente los medios de comunicación, de modo que toda la información pudiera manipularse para convencer a las masas de que un gobierno único mundial es la única solución de muchos problemas. 5. La fase final de la operación emplearía todos los recursos disponibles para provocar golpes militares que derrocarían a todos los gobiernos contrarios y pondrían al mundo bajo el control de un gobierno único al mando de los Illuminati. El grupo se componía al principio de masones del grado 32 y utilizaba diversas logias masónicas de tapadera como lugares de reclutamiento. El masón reclutado de mayor categoría fue un noble del norte de Alemania, el barón Kanicki, conocido también como Adolf Francis, un personaje clave en el mundo masón europeo. La Iglesia Católica se opuso a la sociedad secreta. De hecho, los sacerdotes se opusieron tanto que el gobernador de Baviera declaró a los Illuminati conspiración ilegal por edicto en 1784. Muchos Illuminati fueron encarcelados y algunos, incluido Weishaupt, fueron exiliados. Al poco tiempo, la masonería también fue eliminada de Baviera. A finales del siglo XVIII, los Illuminati parecían haber desaparecido completamente del mapa. Pero en realidad, los Illuminati siguieron el ejemplo de las sociedades secretas anteriores. Pasaron a la clandestinidad y añadieron un objetivo secreto más: infiltrarse y derribar la religión católica. Al observar el mundo hoy día, ¿qué vemos de las sociedades secretas? Existen centros masónicos abiertos en todo el mundo como una organización importante. Los templarios subsisten hoy día como organización masónica de primera categoría en el rito masónico de York. Aún sigue siendo en parte un secreto lo que ocurre dentro de los centros masónicos. Quizás solo los miembros más importantes conozcan los ritos secretos, los objetivos y la venganza contra la Iglesia Católica. Los masones y los templarios han sabido integrarse muy bien en las sociedades más respetadas del mundo. Pero ¿qué pasó con la sociedad más secreta de todas? Los Illuminati de Weishaupt, la hermandad que prometió unir a todas las demás sociedades secretas para dominar el mundo. ¿Sigue dedicándose activamente a su plan diabólico de dominar el mundo? Por supuesto, nuevos hechos sorprendentes descubiertos revelan que es más fuerte que nunca. El estudio de una sociedad secreta es como estudiar las corrientes de un lago. Las ondas de la superficie nos dan pistas para saber lo que pasa en el fondo. El gran plan de los Illuminati requería infiltrarse en los gobiernos de todo el mundo. En nuestra amplia investigación nos hemos centrado solo en un objetivo, la antigua Unión Soviética, para ver cómo la manipularon los Illuminati. Un modo efectivo de lograr el control de un gobierno sería penetrar en sus servicios de espionaje. Una información recién publicada de los archivos de la KGB aporta datos inéditos.
Ahora que ya no existe la Guerra Fría, se está sacando ilegalmente información secreta de cámaras cuidadosamente vigiladas en lo que antes era la Unión Soviética. Con el cambio a una economía de mercado, muchos artículos antes no disponibles para los rusos van a parar al extraperlo. Se dice que en la nueva Rusia todo se vende, incluidos secretos de Estado y los espías que los guardaban. Con el derrumbe de la Unión Soviética se disolvió la KGB. El nuevo gobierno creó sus nuevas agencias propias de seguridad y de espionaje y empleó a muchos trabajadores de la antigua KGB, pero dejó a muchos sin trabajo. Incluso a los que tenían empleo no se les pagaba a menudo lo prometido. Observamos que muchos empleados de la antigua KGB estaban dispuestos a aportar información personal de sus actividades secretas en la agencia por un precio. Sin embargo, cuando se mencionaba el tema de los Illuminati, ninguna cantidad de dinero podía persuadir a nadie a hablar de ello. Interpretamos esto como una señal definitiva de que íbamos por buen camino y de que estábamos a punto de correr el peligro de descubrir la presencia de la hermandad secreta en la KGB. Los antiguos empleados de la KGB estaban dispuestos a mandarnos a fuentes clandestinas donde podríamos recabar más datos, pero por nuestra cuenta y riesgo. Aunque la mayoría de las pistas resultaron ser infructuosas, vimos que con paciencia, dinero y un poco de suerte es posible adquirir documentos soviéticos secretos. Con una cámara oculta grabamos numerosos encuentros durante varios meses en que intentamos obtener material relacionado. Esta transacción entre un contacto nuestro en Moscú y extraperlistas resultó ser uno de los encuentros más fructíferos. Aunque, como verán, no faltaron momentos de tensión. I'm talking, we need more money, okay? Like, we can get, okay, let's do that. Like, give us 5,000 and that's okay, and the rest you can be, like, tomorrow, the next day, like, whatever. 5,000 is the deal. That's it, I can't do that. This is all I have. Okay, so we'll take 200. Hey, run up! Cuando nos libramos al final de los extraperlistas, en algunos de estos documentos hallamos confirmación de la información más valiosa que nos habían contado los agentes de la antigua KGB. Tal y como nos habían dicho, efectivamente, la KGB registraba todas sus actividades en documentos, películas y cintas. Estas se almacenaban en unas instalaciones debajo de la sede de la KGB bajo la mayor seguridad. Probablemente estos eran los archivos más delicados de la agencia porque explicaban con todo detalle las actividades más secretas de la KGB y posiblemente su conexión con los Illuminati. Los documentos que compramos en el mercado negro fueron todo un logro. No solo confirmaban que había más material revelador de la KGB, sino dónde se encontraba. En los 5 meses siguientes empleamos nuestras fuentes para intentar obtener estos archivos secretos de la KGB. Esta transacción entre un contacto nuestro en Moscú, un intérprete y un extraperlista fue todo un éxito. Este encuentro tuvo lugar en una fábrica textil del distrito Sokornoky de Moscú. Este es el despacho del propietario ruso de la fábrica y que la emplea tanto para negocios lícitos como ilegales. Después de presentarnos e intercambiar unas palabras, se le pregunta al extraperlista si tiene ahí mismo el material de la KGB.
Se sacan de una caja fuerte los documentos relacionados con las películas y cintas que el extraperlista ha prometido entregar. Después de inspeccionar los documentos y verificar su autenticidad, la transacción se da por terminada. Okay, well, thank you. Спасибо. Пожалуйста. Nice to meet you. Дмитрий Сергеевич, спасибо за вашу работу. До свидания. Una vez realizado el pago, les llevan a otro despacho, donde se dice que están almacenadas las películas y las cintas. Y por fin aparecen los documentos, cintas y películas que nos habían dicho. En una asombrosa revelación, incluida en los documentos secretos que obtuvimos, hallamos la prueba de que los Illuminati se infiltraron en la URSS y en la KGB. En unos comunicados entre dos agentes superiores de la KGB se menciona al primer iluminado, Adam Weishaupt, por su nombre. A continuación, aluden a una conexión con dos antiguos gobernantes de Rusia, Stalin y Nikita Khrushchev. Nuestra misión para colocar agentes dentro del Vaticano es un objetivo del que el fundador, Weishaupt, hablaba hace 200 años. Tanto Stalin como Khrushchev intentaron lograrlo durante años, aunque sin éxito. Pero creo que esta vez podremos lograrlo por fin. Es más, en el laboratorio nuestros investigadores descubrieron algo alarmante. En una vista ampliada se observa que un punto minúsculo, el punto final de la última frase de la página, es un sello. Es la pirámide incompleta con un ojo en un triángulo encima. La insignia oficial de los Illuminati, una marca empleada por la sociedad secreta desde su creación en 1776. La KGB estaba empeñada en infiltrarse en el Vaticano. ¿Para qué les iba a interesar tanto a los rusos este lugar concretamente? La respuesta es sencilla. A los rusos no les interesaría el Vaticano, pero sí a los Illuminati. No solo fomentaría el odio contra los católicos, sino que además sería importante para lograr el objetivo final de dominar el mundo. El Vaticano puede ser la fuerza más poderosa del planeta para influir en la gente. Las políticas del Vaticano afectan a 1.000 millones de personas dispersas por todo el globo, en comparación con menos de 300 millones bajo el mando directo de Estados Unidos o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La figura dominante de este vasto imperio de seguidores es un hombre, el Papa. Ninguna otra persona en el mundo entero tiene tanto poder e influencia. Los Illuminati tenían un gran interés en influir como pudieran en el Papa y en sus consejeros. La KGB tenía un grupo de agentes destinados en Roma. Pero la ciudad del Vaticano es un mundo muy cerrado. Un estado independiente reconocido oficialmente con su propio gobierno. En efecto, es un estado soberano dentro de Roma. La vigilancia desde el exterior deja que desear. A partir de más documentos secretos de la KGB que hemos obtenido, sabemos que en 1972 los Illuminati, valiéndose de la gente que tenían en la KGB, formularon un plan drástico para destinar a un agente suyo dentro del Vaticano. De nuevo, el punto final de la última frase del documento es la pirámide y el ojo en miniatura, la insignia oficial de los Illuminati. Por fin, la hermandad secreta podría empezar a controlar la Iglesia Católica desde dentro. Enviaron a un agente al Vaticano haciéndose pasar por un sacerdote ucraniano expulsado de su país por los comunistas por su retórica anticomunista. Enseguida le aceptó el clero proamericano del Vaticano. Tras unos meses logró su principal objetivo: ganarse la confianza del despacho del cardenal Villot, el secretario de Estado del Papa Pablo VI.
En esta secuencia filmada que obtuvimos en exclusiva de la KGB, está a la derecha el agente haciendo de sacerdote. A la izquierda está el ayudante principal del cardenal Villot. El tercer hombre es otro agente de la KGB, destinado sin duda a la organización por los Illuminati. Pretende también acceder al cardenal. Sappiamo quanto è importante questa collaborazione. Cuando el ayudante de Villot viaja cada mes a Milán, como de costumbre, la KGB instala una cámara en la habitación de su hotel. Como es típico de la KGB, están planeando chantajear al ayudante para que siga colaborando. Durante varios días, una mujer hace amistad con él y se gana su confianza. En la película se ve que se preparó bien la trampa. Una noche, la mujer va a la habitación de él para salir a cenar juntos. Mientras él se va a servir unas bebidas, ella se quita la blusa. La película se corta de repente, pero independientemente del resultado del encuentro, el plano de este sacerdote con una mujer medio desnuda en su cuarto es suficientemente perjudicial como para garantizar la vigilancia de las actividades de Villot. Claro que, al poco tiempo, los agentes de la KGB al mando de los Illuminati empezarán a buscar modos de manipular al mismo Villot. Una vez logrado, estarán muy cerca del núcleo del catolicismo, el Papa Pablo VI. Pero al parecer, los Illuminati no se contentaban solo con ejercer influencia para controlar el Vaticano. A veces recurrían al homicidio. Durante la fundación de los Illuminati, varios oficiales han muerto en el Vaticano en circunstancias muy sospechosas, incluidos 3 papas. En cada caso, el momento de la muerte del oficial se calculó para que tuviera gran trascendencia política, la señal que indica que la hermandad secreta influye en la política mundial para su propio beneficio. En 1939, el Papa Pío XI iba a realizar una declaración condenando a los nazis y a los fascistas, grupos que cometían las barbaries que defendían los Illuminati. Pero antes de hacer la declaración en público, murió de repente. A un ayudante muy cercano, el cardenal Tisserand, le oyeron decir una y otra vez: «Le han asesinado, le han asesinado». Se le embalsamó enseguida, lo que hizo imposible que se le practicara una autopsia. En 1978, posiblemente la hermandad secreta volvió a recurrir al asesinato para manipular al pontificado. El Papa Pablo VI murió de repente. Es cierto que estaba débil, pero el brusco empeoramiento de su condición les pareció demasiado oportuno a muchos observadores. Sin embargo, los Illuminati se llevaron una sorpresa que tal vez no se esperaban: un papa que les haría frente. Juan Pablo I. Poco después de asumir el cargo, el nuevo papa mostró una gran independencia. Juan Pablo parecía sentir un especial desagrado por la corrupción que había visto cundir en las finanzas del Vaticano. Mientras fue cardenal de Venecia, el Banco Católico Veneciano se vendió al Banco Vaticano por una cantidad muy inferior a la normal.
Los beneficios acumulados por unos pocos superaron los 70 millones de dólares, pero las pérdidas de los venecianos fueron enormes. El clero veneciano incluso perdió sus fondos de pensiones. En la transacción intervinieron los banqueros Roberto Calvi, su asesor Sindona, y el director del Banco Vaticano, el obispo Marcinkus. Después de que a Juan Pablo se le nombró papa, los tres seguían encargados de invertir gran parte del dinero de la Iglesia. En su nuevo cargo, el pontífice tenía el poder de investigarlos y sacar los hechos a la luz pública. En total, estuvo a punto de descubrir transacciones ilegales que ascendían casi a 1.000 millones de dólares. Esto asestaría un duro golpe a los Illuminati, que desde luego estaban detrás de las transacciones ilegales. El peligro para el Papa quedó claro un día en un encuentro privado entre Juan Pablo y un arzobispo ortodoxo ruso, Nikodim. Al comenzar el encuentro se le sirvió café. Nikodim tomó el primer sorbo y al poco rato se desplomó en el suelo y murió. La cara se le desfiguró con un gesto horrible, como retorciéndose del dolor. El Papa, estupefacto, volvió a colocar su propia taza antes de dar un sorbo. Seguramente pensó que habían envenenado el café por él. Sin embargo, el médico declaró que el arzobispo había muerto de lo mismo que los demás en el Vaticano, de una fuerte trombosis. Todos los hechos relacionados con la misteriosa muerte del arzobispo ruso apuntaban a un intento de asesinato y encubrimiento. El cadáver del arzobispo fue embalsamado al poco de morirse sin un examen médico completo previo. Después del embalsamamiento sería imposible realizar una autopsia exacta para ver la causa de su muerte, sobre todo si hubo envenenamiento. Además, el café que bebió el arzobispo no se recogió nunca para analizarlo y no se llevó a cabo jamás una investigación forense. Aunque desaparecieron las pruebas, para muchos estaba claro que el Papa se había librado por poco de que le asesinaran 10 días solo después de ser elegido. El incidente fue tan espantoso que Juan Pablo convocó una reunión en secreto con sus 4 cardenales principales para discutir la situación. La reunión se celebró el 28 de septiembre de 1978. En la sala estaban solo los 4 cardenales y el Papa. Hoy día se sigue sin saber exactamente qué dijeron, pero al Papa le pidieron que tomara medidas. Puso fin al mandato del cardenal Villot como secretario de Estado. Este era el mismo cardenal Villot a cuyo ayudante se había chantajeado en las películas de la KGB en 1972. En esos 6 años, este cardenal debió también de caer en la trampa de los Illuminati. Su destitución implicaba que el Papa había descubierto al menos una parte del plan secreto. Pero ni siquiera Juan Pablo pudo evitar la muerte a manos de los Illuminati. Esa noche, el pontífice se retiró antes de lo normal y se llevó con él apuntes de la reunión secreta para meditarlos. A las 5 de la madrugada, la ayudante más próxima al Papa, Sor Vincenza, empezó a preocuparse. Su santidad nunca se había quedado dormido. Miró por la puerta. Juan Pablo estaba sentado en la cama con la luz encendida, como si estuviera leyendo. Tenía papeles alrededor. Pero, para sorpresa de ella, su rostro tenía la misma expresión desfigurada y agonizante que la que ella vio en el arzobispo Nikodim días antes. Juan Pablo murió a los 33 días de ser nombrado papa. Tras más de 200 años de perfeccionar sus artes secretas, los Illuminati ocultaban sus huellas con gran precisión. Aunque el Papa le había destituido de su cargo como secretario de Estado horas antes, el cardenal Villot asumió el mando. Como cardenal más importante, él era ahora el Papa provisional.
Se encerró en el cuarto del Papa para recoger los medicamentos y la mayoría de los papeles que había, incluidos los apuntes de la reunión secreta. También se llevó los dulces que le gustaba tomar al pontífice cuando leía, e incluso sus gafas y zapatillas. Estos artículos no se volvieron a ver jamás. Luego, Villot mandó a Sor Vincenza a un convento, tras prohibirle que dijera a nadie que había encontrado al Papa muerto, ni nada de lo que había visto. A las 6:10 de la mañana ordenó que llamaran a los embalsamadores, pero lo más chocante es que llegaron casi al momento. Se calculó que, dada la distancia que tenían que recorrer los embalsamadores, les debieron de contactar a las 4:45 de la mañana, 15 minutos antes de que la hermana descubriera al Papa. A las 7:30 se realizó un comunicado público. La causa de la muerte fue un paro cardíaco. En vez de Sor Vincenza, se dijo que el secretario del Papa, Monseñor Maghe, le había encontrado muerto, y la hora se cambió a las 5:30. Antes de realizarse el comunicado, los embalsamadores ya habían acabado. Al igual que con la muerte similar del arzobispo ruso solo 23 días antes, se descartó la posibilidad de una autopsia 100% exacta. Si hubiera sido un asesinato, las posibilidades de demostrarlo estaban ya descartadas. Diez días después del funeral de Juan Pablo, el cardenal Villot reunió al cónclave para nombrar a un sucesor. Este organismo electoral oficial se compone de 111 cardenales. Una vez a solas en la Capilla Sixtina, los cardenales invocan el poder del Espíritu Santo para que les guiara en su decisión. Pero en realidad, los principales candidatos a papa no se deciden en el cónclave a puerta cerrada. Estas decisiones se toman en los elegantes restaurantes de Roma, donde los cardenales con más poder se reúnen para comer juntos. Cuando los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina a puerta cerrada la mañana del domingo 15 de octubre de 1978, el cónclave se convirtió en un escenario de manipulación política en todos los sentidos. Desde promesas susurradas al oído entre los cardenales hasta discusiones acaloradas, la tensión aumentaba con cada votación. Después del octavo escrutinio, empezó a salir humo blanco por el Vaticano indicando que se había elegido a un nuevo papa. También indicaba una derrota total para la KGB y los Illuminati. El nuevo pontífice era un polaco anticomunista acérrimo, Juan Pablo II. Pero los Illuminati no se dan por vencidos fácilmente. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Achka, un hombre buscado en Turquía por asesinato, esperaba de pie entre la multitud a que pasara el Papa fuera de la Basílica del Vaticano. Según Ali Achka, Juan Pablo II salió del Vaticano en un vehículo blanco sobre las 5 de la tarde. Al pasar el Papa, Ali Achka sacó una pistola y le disparó 3 veces antes de que la gente lo tumbara. El Papa quedó herido de gravedad, pero se recuperó para continuar con el pontificado. Al principio, Ali Achka afirmó que había actuado a solas, pero los investigadores se convencieron de que una conspiración mucho mayor se había valido de él